¿Existía acaso un silencio más denso que el de una mansión sevillana guardando el luto de un hombre sin amor? Doña Inés de Valdivieso, a sus 28 años, lo dudaba. Viuda de don Rodrigo, un hombre que le doblaba la edad y triplicaba la indiferencia, sus días transcurrían en una sucesión de salones opulentos y vacíos, donde el único sonido persistente era el eco de sus propios pasos sobre el mármol frío. La luz dorada de Sevilla se filtraba a través de pesados cortinajes de terciopelo, iluminando motas de polvo que danzaban como espectros de una vida no vivida. Su luto, más una convención social que un sentimiento genuino, la envolvía en sedas negras que ocultaban un anhelo informes, una sed de algo que ni ella misma sabía nombrar. La mansión, un laberinto de estancias nobles cerca de la Giralda, era su jaula dorada. Recibía las visitas de rigor, damas de la alta sociedad con sus abanicos y sus susurros, caballeros que ofrecían condolencias con la mirada puesta en su considerable fortuna. Entre ellos, don Fermín de Alcántara se destacaba por su persistencia. Rondando los 50, corpulento y con una jovialidad que a Inés se le antojaba calculada, era un hombre de negocios influyente, con aspiraciones de mayor alcurnia. Sus visitas eran frecuentes, sus cumplidos suntuosos, y aunque nunca había formalizado una petición, la presión de su familia y del círculo social era palpable. Don Fermín era un partido adecuado, una forma de asegurar su patrimonio y su posición. Inés lo trataba con una cortesía gélida, desviando sus indirectas con la habilidad de una esgrimista experimentada, pero sentía el cerco estrecharse. Su pequeña cicatriz junto a la comisura de los labios, recuerdo de una caída infantil, a veces le picaba como un recordatorio de un espíritu que se negaba a ser completamente domesticado. Una tarde, el tedio amenazaba con ahogarla. El aire olía a incienso rancio de la última misa y a los jazmines mustios del patio interior. Se retiró a su despacho, un cuarto sobrio con vistas a un callejón estrecho, buscando un respiro del peso de las apariencias. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que rasgó el silencio opresivo como un relámpago en una noche de verano, una guitarra. Pero no era la música meliflua de los salones, ni las piezas clásicas que su difunto esposo apreciaba. Era algo visceral, crudo, un lamento y una celebración a la vez. Las notas ascendían con una pasión desgarradora, descendían con una melancolía que le arañó el alma. Había fuego en ellas, y duende, y una verdad que la estremeció hasta la medalupe. Cada acorde parecía contar una historia de amor y pérdida, de lucha y esperanza. Inés se quedó inmóvil, la pluma suspendida sobre el papel de cartas. La música provenía de algún patio cercano, o quizás de la calle misma, un regalo inesperado en la monotonía de sus días. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en su prisión interior, dejando entrar un torrente de emociones olvidadas. La guitarra cayó, pero su eco resonó en el corazón de Inés, despertando una curiosidad tan intensa que casi dolía. Los días siguientes la música se convirtió en una obsesión. Esperaba junto a la ventana, anhelando volver a escucharla. Cuando finalmente lo hizo, la sensación fue aún más poderosa. No podía seguir así. Necesitaba saber. Clara, llamó a su doncella personal, una joven de su misma edad, de origen humilde pero con una lealtad inquebrantable y un sentido común a toda prueba. Clara entró con su discreción habitual. Señora, esa música, Clara, la guitarra que a veces se oye desde la calle. ¿Sabrías decirme quién la toca? La voz de Inés sonó casi tímida, consciente de lo inusual de su petición. Clara, que conocía Sevilla como la palma de su mano y los anhelos no expresados de su señora mejor que nadie, asintió con una leve sonrisa cómplice. Creo saber de quién podría tratarse, señora. Indagaré. Fiel a su palabra, Clara regresó al día siguiente. Se llama Mateo Gallardo, señora. Un guitarrista de Triana. Dicen que tiene mucho arte, pero poca fortuna. Toca en algunas ventas y fiestas cuando le llaman. Mateo Gallardo. El nombre resonó en la mente de Inés, un músico de Triana. El abismo social entre ellos era inmenso, pero la música había tendido un puente invisible. Una idea audaz, casi escandalosa, comenzó a tomar forma en su mente. Clara, dijo Inés, intentando que su voz sonara casual, estaba pensando, mis veladas son tan lúgubres. Quizás un poco de música podría alegrarlas. O quizás podría tomar algunas lecciones. Para cultivar un pasatiempo, ya sabes, para disipar esta melancolía. Clara la miró, sus ojos oscuros brillando con inteligencia. Entendió perfectamente. Sería una excelente idea, señora. Me encargaré de los arreglos, si así lo desea.
El primer encuentro tuvo lugar en el gran salón de la mansión, un espacio que había presenciado innumerables reuniones formales, pero nunca nada como esto. Inés, vestida con un luto elegante pero menos severo, esperaba con una mezcla de nerviosismo y expectación. Mateo Gallardo entró acompañado por Clara. Era alto, delgado, pero de constitución fibrosa. Su piel bronceada contrastaba con el cabello oscuro y rebelde que caía sobre su frente. Sus manos, grandes y ágiles, parecían hechas para acariciar las cuerdas de la guitarra que portaba con la naturalidad de una extensión de su propio cuerpo. Vestía con la sencillez de su origen. Una camisa de lino limpia, pantalones oscuros, un chaleco gastado. Sus ojos, intensos y directos, la observaron sin servilismo ni arrogancia, solo con una curiosidad tranquila. «Doña Inés», dijo Clara, «este es Mateo Gallardo». Mateo hizo una leve inclinación de cabeza. «Señora». Su voz era grave, con el acento inconfundible de Triana. La tensión inicial era palpable. El lujo del salón, los muebles antiguos, los retratos de antepasados Valdivieso, todo parecía acentuar la distancia entre ellos. Inés le indicó una silla. «Señor Gallardo», comenzó ella, «he oído hablar de su talento. Me gustaría escucharle tocar». Sin más preámbulos, Mateo se sentó, acomodó la guitarra y sus dedos rozaron las cuerdas. El salón se llenó de nuevo con aquella música que había hechizado a Inés. De cerca, el efecto era aún más devastador. Veía la pasión en su rostro, la forma en que su cuerpo entero vibraba con la música, como si el instrumento fuera su propia alma hablando. Tocó una soleá profunda y doliente, luego unas alegrías que trajeron un eco de risas y patios encalados. Inés escuchaba absorta, olvidada de su entorno, de su posición, de sí misma. Cuando terminó, hubo un silencio cargado de emoción. «Es extraordinario», dijo Inés, con una sinceridad que sorprendió al propio Mateo. Estaba acostumbrado a la admiración, a veces superficial, a veces condescendiente, pero en los ojos de aquella dama aristocrática vio algo diferente, una comprensión genuina, una conexión profunda. «La guitarra no miente, señora», respondió él con sencillez. «Dice lo que el alma calla». Así comenzaron las lecciones. Al principio eran formales, con Clara presente. Mateo le enseñaba los acordes básicos, la técnica del rasgueo. Inés se esforzaba, aunque sus dedos, acostumbrados al bordado y al piano, se sentían torpes con la dureza de las cuerdas. Pero el verdadero aprendizaje no estaba en la técnica, sino en las conversaciones que surgían entre pieza y pieza. Hablaban de música, del duende flamenco que Mateo describía como un fuego interior, una verdad que dolía y sanaba. Él le contaba historias de Triana, de su gente, de la lucha diaria por la dignidad a través del arte. Inés, a su vez, comenzó a abrirse, a compartir sus pensamientos, sus anhelos velados, la sensación de vacío que la embargaba. Clara, con su discreción habitual, empezó a ausentarse durante algunos momentos de las lecciones, dejándolos solos. Los encuentros se volvieron más íntimos. Descubrieron afinidades inesperadas. Inés admiraba la honestidad cruda de Mateo, su orgullo indómito, su negativa a doblegarse ante las injusticias. Mateo se sentía atraído por la inteligencia de Inés, su sensibilidad oculta tras la fachada de dama distante, su sed de autenticidad. Un día, mientras él le corregía la posición de la mano sobre el mástil, sus dedos se rozaron. Una corriente eléctrica recorrió a Inés. Levantó la vista y encontró la mirada intensa de Mateo. No había palabras, solo una comprensión tácita de la atracción que crecía entre ellos. El aire se espesó. Mateo retiró la mano lentamente, pero la conexión ya estaba hecha, un hilo invisible y poderoso. Mientras tanto, don Fermín de Alcántara no cejaba en su empeño. Sus visitas se hicieron más frecuentes, sus intenciones más evidentes. Notaba un cambio en Inés, una cierta luminosidad en sus ojos, una distracción que no lograba entender. Comenzó a hacer comentarios sutiles, pero cargados de veneno. «Una viuda de su posición, doña Inés», dijo una tarde mientras tomaban chocolate, «debe ser sumamente cuidadosa con sus entretenimientos. La sociedad sevillana es rápida para juzgar». Inés sintió un escalofrío. ¿Sabría algo? «No sé a qué se refiere don Fermín», respondió con frialdad. «Al flamenco, querida señora. Un arte pintoresco, sin duda, pero quizás no el más adecuado para refinar el espíritu de una dama». Su sonrisa era condescendiente. La sangre hirvió en las venas de Inés. Por primera vez sintió el impulso de defender abiertamente algo que le importaba. El arte verdadero, don Fermín, refina cualquier espíritu capaz de apreciarlo sin importar su origen. Don Fermín la miró sorprendido por su firmeza.
Cambió de tema, pero la semilla de la sospecha había sido sembrada en su mente. Los rumores, como era de esperar en una ciudad como Sevilla, comenzaron a extenderse. La viuda Valdivieso y su guitarrista de Triana. Las damas susurraban tras sus abanicos en las iglesias y en los paseos. Inés sentía el peso de las miradas, la presión de las convenciones. El miedo al escándalo la atenazaba. ¿Valía la pena arriesgar su reputación, su tranquilidad, por aquellos encuentros, por aquella música, por aquel hombre? Pero luego llegaba Mateo, con su guitarra y su verdad, y todas las dudas se desvanecían. Su amor era un oasis en el desierto de su vida. Había momentos de pura felicidad. Una tarde, Inés, disfrazada con ropas sencillas proporcionadas por Clara, se atrevió a acompañar a Mateo a un rincón apartado de Triana. Vio el barrio con sus propios ojos, los patios llenos de flores, los niños jugando, la vida bullendo en las calles. Entendió de dónde venía la fuerza de su música. En uno de sus encuentros en la mansión, en la penumbra de un atardecer, mientras Mateo tocaba una melodía suave y melancólica, Inés no pudo contenerse, se acercó a él y él dejó la guitarra a un lado. Sus miradas se encontraron y esta vez no hubo vacilación. Se besaron, un beso largo y profundo, cargado de anhelo y de la certeza de un amor prohibido pero irrenunciable. «Esto es una locura, Mateo», susurró ella contra sus labios. «La mejor de las locuras, Inés», respondió él, acariciando su rostro. Don Fermín, sin embargo, no era hombre que se rindiera fácilmente. Sus espías, o quizás la indiscreción de algún sirviente resentido, le confirmaron sus sospechas. La relación entre doña Inés y el guitarrista era más que profesional. Su orgullo herido y su ambición frustrada se transformaron en una fría determinación. Decidió actuar. Una mañana, Mateo recibió un mensaje. Un lacayo de don Fermín de Alcántara solicitaba su presencia. Intrigado y con un mal presentimiento, Mateo acudió a la suntuosa residencia del hombre de negocios. Don Fermín lo recibió en su despacho, un lugar que olía a tabaco caro y a poder. Fue directo al grano. «Gallardo», dijo, sin molestarse en ofrecerle asiento, «cede sus visitas a la casa de doña Inés de Valdivieso». Mateo permaneció impasible. «¿Y bien?» «Y bien», continuó don Fermín con una sonrisa gélida, «esa relación es inapropiada y debe terminar. Doña Inés es una dama de alta alcurnia. Usted no es más que un artista callejero». El insulto no hizo mella en Mateo. «El arte no entiende de alcurnias, don Fermín». «Quizás no, pero la sociedad sí, y yo entiendo de negocios». Abrió un cajón y sacó una bolsa pesada que tintineó al caer sobre la mesa. «Aquí hay suficiente dinero para que usted se marche de Sevilla. Váyase lejos, comience una nueva vida. Olvídese de doña Inés». Mateo miró la bolsa, luego a don Fermín. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «Mi música, don Fermín, y mi afecto no están en venta». La furia brilló en los ojos del hombre de negocios. «Insolente. No sabe quién soy. Puedo arruinarlo. Puedo hacer que no vuelva a tocar una nota en esta ciudad. Puedo inventar un escándalo que lo arrastre por el fango». «Haga lo que deba», respondió Mateo con calma, «pero no me doblegará». Se dio media vuelta y salió del despacho, dejando a don Fermín con su dinero y su rabia. Esa misma tarde, Mateo le contó a Inés lo sucedido. Ella escuchó, pálida pero con una creciente admiración en sus ojos. La lealtad de Mateo, su negativa a ser comprado o intimidado, la conmovió profundamente. «Tu lealtad vale más que todo el oro de Sevilla, Mateo», dijo tomando sus manos, «y tu dignidad es tu mayor tesoro». Sabía que don Fermín no se detendría. La confrontación era inevitable. El clímax llegó unas semanas después. Don Fermín, decidido a forzar la mano de Inés y a reafirmar su posición, organizó una gran recepción en su propia mansión. La flor y nata de la sociedad sevillana estaba invitada. Su intención era clara: utilizar la ocasión para anunciar, de una forma u otra, su inminente compromiso con la viuda Valdivieso. Para añadir un toque de ironía cruel y demostrar su poder, contrató a Mateo Gallardo para que amenizara la velada. Esperaba que la presencia del guitarrista tocando música de fondo como un sirviente más humillara a Inés y la hiciera entrar en razón. Inés acudió a la recepción con el corazón encogido, pero con una nueva determinación. Vestía un traje de seda color marfil, un desafío sutil a su luto prolongado. Clara la había ayudado a prepararse, susurrándole palabras de ánimo. «Sea fuerte, señora. Recuerde quién es y lo que quiere». El salón de don Fermín rebosaba de invitados, de joyas y de conversaciones insustanciales. Don Fermín la recibió con una sonrisa triunfal, tomándola del brazo y paseándola como un trofeo.
Inés se sentía como un animal enjaulado, pero mantuvo la compostura. Llegó el momento de la música. Mateo apareció, su guitarra en mano, su rostro impasible. Se sentó en el lugar designado, bajo la mirada condescendiente de don Fermín y la curiosidad morbosa de los invitados. Hubo un silencio expectante. Todos esperaban las melodías ligeras y convencionales propias de tales eventos. Mateo cerró los ojos un instante, como buscando algo en su interior. Luego sus dedos volaron sobre las cuerdas, pero no fue una música dócil ni anónima. Fue un torrente de pasión, un grito de rebeldía hecho música. Comenzó con un rasgueo potente, un quejío profundo que silenció de golpe las conversaciones. Era una pieza original, compuesta en las noches de insomnio y anhelo. La melodía ascendía, desgarradora y hermosa, hablando de un amor que desafiaba barreras, de un alma encontrada en un mundo hostil. No había letra, pero no hacía falta. La guitarra cantaba, lloraba, amaba y desafiaba. Cada nota era una declaración, cada acorde un golpe contra la hipocresía y la opresión. Su mirada se encontró con la de Inés a través del salón, una comunicación silenciosa y profunda. La audiencia estaba paralizada. Algunos, los más conservadores, fruncían el ceño, escandalizados por aquella muestra de emoción cruda. Otros, los pocos con alma sensible, se sentían conmovidos hasta las lágrimas. Don Fermín estaba lívido. Aquello no era lo que había planeado. El guitarrista no solo no se había sometido, sino que lo estaba desafiando en su propia casa, ante toda la sociedad. Cuando la última nota vibró en el aire, Inés sintió que algo se rompía dentro de ella. Las cadenas del miedo, del deber impuesto, de las expectativas ajenas. Con los ojos brillantes, no de lágrimas de tristeza, sino de una emoción arrolladora, se levantó. El murmullo de los invitados se hizo más fuerte. Con una calma que sorprendió a todos, especialmente a sí misma, caminó a través del salón, ignorando las miradas, los susurros, la figura petrificada de don Fermín. Se detuvo frente a Mateo, que la miraba con una mezcla de amor y desafío. Delante de toda la élite sevillana, Inés de Valdivieso tomó la mano de Mateo Gallardo. «Su música, señor Gallardo», dijo con voz clara y firme, que resonó en el tenso silencio, «es el mayor honor que esta casa ha recibido esta noche, y su arte, la expresión más verdadera del alma». Luego, volviéndose hacia un don Fermín cuya expresión era una máscara de furia contenida, añadió, «Hay grandezas, don Fermín, que el dinero no puede comprar ni el poder doblegar». Sin más, Inés, todavía de la mano de Mateo, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando tras de sí un salón sumido en el caos y el escándalo más sonado que Sevilla recordaría en mucho tiempo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Al día siguiente, la ciudad era un hervidero de rumores y condenas. Doña Inés de Valdivieso se había convertido en la paria de la alta sociedad. Don Fermín de Alcántara, humillado públicamente, vio cómo su influencia comenzaba a resquebrajarse. La burla es un arma poderosa. Pero a Inés ya no le importaba. Había cruzado el Rubicón y se sentía extrañamente ligera, libre. En los días siguientes, con una eficiencia que sorprendió a sus administradores, comenzó a poner orden en sus asuntos. Vendió algunas propiedades menos queridas, consolidó su fortuna y aseguró su independencia económica de cualquier lazo familiar o social que pudiera intentar coaccionarla. Clara, leal hasta el final, permaneció a su lado, siendo su apoyo y su confidente en aquellos días turbulentos. «¿Y ahora qué, señora?», preguntó Clara una mañana, mientras ayudaba a Inés a empaquetar algunos libros y objetos personales. Inés miró por la ventana de su mansión, ahora menos una prisión y más un punto de partida. La luz de Sevilla seguía siendo dorada, pero ahora la veía con otros ojos. «Ahora, Clara», dijo con una sonrisa serena, «vivir». Mateo, que había esperado con paciencia y amor la decisión de Inés, se reunió con ella. No hubo necesidad de grandes discursos. Sus miradas lo decían todo. Decidieron abandonar Sevilla. La ciudad, con sus rígidas normas y sus recuerdos amargos, se había vuelto demasiado pequeña para su amor. Algunos dirían que huía.